Bienvenidos a este estudio de este canal que se llama EBR, Estudios Bíblicos de la Doctrina Reformada. Este estudio es acerca de eh, la revelación de Dios al ser humano, y es el primero de varios estudios que vamos a hacer, bastantes, que le vamos a llamar fundamentos, que quiere decir base. Y estos estudios son base para que nos van a ayudar a estudiar la Biblia. Estos estudios se refieren acerca de quién es Dios y quién es el hombre. Vamos a ver los atributos de Dios, todos los atributos de Dios, la omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, inmutabilidad, todos los atributos de Él que nos van a ayudar a, para cuando ya estudiemos la Biblia secuencialmente. Nos van a ayudar mucho con esos pasajes que medio escabrosos que hay ahí, donde, por ejemplo, pasajes donde parece ser que se pierde la salvación. Entonces, esos pasajes los vamos a ver a la luz de la sabiduría de Dios, que Él lo hace todo con sabiduría. Entonces, si Él lo hace todo con sabiduría y Él ya eligió quién va a ser salvo, a quién Él va a justificar, a quién va a glorificar desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, Él lo hizo. Entonces, cualquier pasaje que vayamos a ver, lo vamos a ver cualquier pasaje de esos donde parece ser que se pierde la salvación o otro tipo de como que parece controversia o que se contradice la Biblia, los vamos a ver a la luz de los atributos de Dios, su omnipotencia, su omnipresencia, su inmutabilidad y todos los atributos de Dios. Entonces, en este caso, en este día, es la revelación de Dios. Y hay dos revelaciones, la revelación general y la revelación especial. Esos dos temas los vamos a ver en este mismo estudio. Vamos a empezar con la revelación general. Y como definición, tengo aquí que es la revelación de Dios a todas las personas en todo tiempo y en todo lugar, que revela que Dios existe y que Él es inteligente, poderoso y trascendente. Se le llama revelación general también porque es para todo el mundo, para todo ser humano, esta la revelación general. La revelación especial, como su nombre lo dice, es especial y es solamente para los hijos de Dios, los que Él eligió desde antes de la fundación del mundo. Entonces vamos a ver primero la revelación general y por ejemplo, ¿cómo sabemos que hay un Dios? Una pregunta. Una manera de decirlo, que mucha gente lo dice, es, bueno, es que yo lo siento en mi corazón, dicen, ¿verdad? Yo lo siento en mi corazón, todos lo hemos escuchado. Entonces, pero el problema con eso sería ¿qué tal si viene otra persona y nos dice, pues yo siento en mi corazón que no hay un Dios? Entonces ahí como que ya nos quedamos, ¿a quién le creo? ¿A quién le creo? Este dice que lo siente en su corazón, que sí hay Dios, pero otra persona viene y dice que lo siente en su corazón, que no hay Dios. ¿A cuál corazón le creemos? Entonces, eso nos lleva a lo que se le llama subjetividad. No es objetivo. O sea que cada persona tiene su propia verdad. También hemos escuchado eso muchas veces, ¿va? Esa es tu verdad, dicen. Ah, bueno, pero esta es mi verdad, dice el otro. Y entonces ahí eso no funciona en las cosas de Dios, en lo que es la palabra, el entendimiento de Dios. En este tema de Dios no podemos hablar de tu verdad o mi verdad, sino que es solo una verdad. La verdad, lo que Dios ha dicho, esa es la verdad. Y sería muy subjetivo, eso sería subjetivo. Y la palabra de Dios es objetiva. Entonces, tampoco tendríamos que darle cuentas a nadie. No tendríamos que darle cuentas a nadie, porque es nuestra verdad. Es nuestra verdad nada más. Cada quien tiene su propia verdad, pero hay un Dios al cual le tenemos que dar cuentas acerca de su verdad, acerca de lo que Él dijo que hiciéramos y que no hiciéramos. Entonces, otra pregunta sería, ¿es razonable que hay un Dios? Eso es una pregunta. ¿Por qué hay algo, por ejemplo, en lugar de nada? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Todo el universo está atado a una ley, causa y efecto, se le llama una ley causa y efecto. Toda cosa que sucede y toda cosa que existe tiene una causa. Si hay un carro, por ejemplo, vemos un carro, ese carro está ahí porque alguien lo hizo, no apareció de la nada ese carro, alguien lo hizo.
O si vemos una casa igual está allí porque alguien la hizo, no apareció de la nada. Y la única causa no causada, ese es Dios, porque Él siempre ha existido, Él es eterno. Pero todo lo demás en el universo, todo lo que vemos aquí en el universo, tiene una causa y efecto. Y eso alguien lo hizo, sea casa, sea un carro, sea lo que sea. Entonces, pero Dios, que no es parte del universo, él hizo el universo. Él es la primer causa no causada. ¿Por qué? Porque a él nadie, o sea, él ya estaba, él ha estado desde siempre. Él es eterno. A él se le llama la causa, la primer causa no causada. Todo lo demás tiene su causa y efecto. Por ejemplo, cuando uno va caminando, un ejemplo de la cadena, este es el ejemplo de la cadena, va caminando y de repente ve que está una cadena colgando desde el cielo. Usted mira que tiene un eslabón para arriba, otro eslabón, un eslabón detiene al otro, el de arriba detiene al de abajo, y así va hasta arriba. Sería ilógico pensar que eso es así hasta allá, hasta donde topa, que siempre hay un eslabón sosteniendo a otro eslabón. Tiene que haber un tope allá donde ya el eslabón no está sostenido por otro eslabón, sino por algo más, algo que lo está sosteniendo. Y esa es una manera de ilustrar que sería el que lo está sosteniendo es Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a ver nuestro primer versículo que está en Salmos 19:1 y dice así: Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día transmite al otro la noticia, una noche a la otra comparte su saber. Este versículo está diciendo que cualquier persona que voltee a ver los cielos razonaría y diría, definitivamente hay un Dios. Esto es tan grandioso, que es imposible que no haya Dios. Nomás al mirar los cielos, al mirar para arriba, dice el versículo que los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, cualquier persona que mirara a los cielos diría, hay un Dios, existe un Dios. Eso es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Entonces, hay un creador, el cual es una primer causa no causada. Vamos a ver ahora Romanos 1, a 18, 19 y 20. Dice el versículo 18, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Aquí ya es más enfático, ¿no? Ya es más la explicación. Dice que nadie tiene excusa. Los ateos, cualquier persona que no crea, no va a tener excusa. ¿Cuándo? No va a tener excusa cuándo. En el día del Señor. Cuando Cristo venga y tenga el juicio, haga el juicio. Allí en ese momento no van a tener ninguna excusa, porque lo que nos están diciendo estos pasajes, el que vimos y es de que la misma naturaleza, el universo, el sol, las estrellas, todo lo que está aquí en el universo nos dicen que hay un Dios, ¿sí? Cualquier persona que tenga ojos eh, miraría el universo, miraría alrededor y tendría que concluir que hay un Dios por toda la creación tan perfecta que hay alrededor de nosotros. Entonces, pero ¿qué tal si una persona es ciega? ¿Qué tal si una persona es ciega? Esta no podría ver los cielos, no podría ver la naturaleza, eh, pero sí puede escuchar los pajarillos, la lluvia, el viento, los truenos, ¿sí? Y pero ¿qué tal si no escucha tampoco? ¿Qué tal si es sordo? Entonces, podría entonces palpar, ¿no? Palpar él
las cosas que tiene a su alrededor, las flores, cualquier otra cosa, podría palpar con su tacto, y así se daría cuenta también de muchas cosas. Eh, pero ¿qué tal si tampoco tiene manos? No tiene manos ni pies. Entonces, esta persona, qué sería de esta persona? Diríamos, pobre hombre, pues, nunca va a saber que hay un Dios porque pues no tiene manos, ni pies, ni oye, ni puede ver. Este, Está difícil para esta persona, ¿verdad? Porque ¿cómo le haría para conocer que hay un Dios? Pues vamos a ver unos versículos, a ver qué dice la Biblia en este caso. Y vamos a ver Romanos capítulo 2, versículos de 14, 15 y 16. Y aquí el contexto es el juicio de Dios. De eso nos está hablando estos tres versículos. El contexto es eso, el juicio de Dios. Dice versículo 14, de hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Aquí es Pablo, ¿no? Pablo diciendo mi evangelio, refiriéndose al evangelio de Cristo, por supuesto, no el evangelio de él, pero él lo hace suyo. Entonces, en el versículo 15 se refiere a los gentiles. Son los gentiles que no tenían ley. Esa era la diferencia entre el pueblo de Dios y las demás naciones. Todas las demás naciones que no eran Israel, que no eran los hebreos, a eso se les llamaba los gentiles. Nos dice el versículo, aquí este pasaje, que estas personas, los gentiles, llevan escrito la ley en su corazón. Dios escribió la ley en sus corazones. Entonces, y dice que por eso cuando ellos actúan, hay veces que su conciencia los acusa y otras veces los excusa. Entonces, sus pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan, porque tenemos conciencia. Entonces, la ley de Moisés fue únicamente para Israel. Las demás naciones vivían sin ley. Por eso este pasaje explica eso, de que tenían también ellos escrita la ley en sus corazones. Y eso ellos se daban cuenta cuando hacían algo y sus propios pensamientos los acusaban. Entonces, ahora ya no andamos por la ley, no andamos sin ley. Los gentiles tenemos la ley de Cristo, lo que Él mandó que guardáramos y que cumpliéramos, allá como lo dejó dicho Él en Mateo 28, del 19 al 20. Y aquí también nos habla de la conciencia. Todos tenemos conciencia. La conciencia la puso ahí Dios por alguna razón. Y la conciencia es parte de la revelación general, ¿verdad? Eso es para todos, porque todo ser humano tiene conciencia. Y como decía al principio, la revelación general, que es la que estamos viendo ahorita vamos a ver la revelación especial. Esta revelación general es para todos, todos. Y todos tenemos conciencia y todos podemos ver el universo, las estrellas, el sol, la luna, todo lo que nos rodea, el universo, lo que Dios hizo, lo podemos ver. Por eso es que esta revelación general es para todo ser humano. Entonces, así que no importa si estamos ciegos, sordos, mancos, no hay excusa, no hay excusa. La conciencia nos hace ver que hay un juez, como un juez que nos acusa. Por eso tenemos la conciencia aquí. Y eso lo podemos ver con los niños pequeños, cuando tenemos niños pequeños. Les dice uno que no hagan algo y ellos lo hacen de todas maneras y ellos saben que hicieron mal. Así de pequeños, de 2, de 3 años de edad, ya saben que están haciendo mal. Porque uno les advierte, lo hacen y ya una vez que lo hacen, uno llega y los confronta y ellos sienten la culpa porque tienen conciencia. Entonces, no al grado de una persona adulta, pero ya a los 2, 3 años, ya ellos sienten la culpa. Entonces, eso Dios así lo diseñó.
Entonces, y cuando tenemos un problema en nuestra conciencia, no hay paz. Hasta que arreglamos ese problema, cualquiera que sea el problema, lo arreglamos y la conciencia, como dice el dicho, nos deja en paz, ¿verdad? Entonces, pero ¿con quién tenemos ese problema? ¿Con quién tenemos ese problema? El problema lo tenemos con Dios. Cuando hacemos bien, cuando hacemos mal, uno sabe, ¿verdad? Entonces, la conciencia da evidencia de que hay una especie de juez que va a juzgar y que juzga. Entonces, la revelación general, como dijimos, es para todo ser humano y se divide en dos partes. Se divide en inmediata. Esta no requiere de un medio externo porque la tenemos en nosotros, es la conciencia y se le llama inmediata. Ya la tiene uno, ya la trae de nacimiento. Y la otra es la mediata, que requiere de un medio externo. Y esta es la creación. La creación, los cielos, la tierra, todo, la naturaleza, todo. Entonces, nadie va a poder argumentar que no sabía que había un Dios. La revelación general se le llama también general porque no es detallada. La revelación, a mí la creación nos dice que hay un Dios. Solo al mirar los cielos, al mirar todo lo que Dios hizo, nos dice que hay un Dios, pero es muy general, es muy, ¿cómo se dice? Muy genérico eso. No, no nos dice cómo buscarle, no nos dice qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer, ¿verdad? A diferencia de la revelación especial que vamos a ver más adelantito ahorita, a continuación. Entonces, no nos dice, no nos da detalles, pero sí nos ayuda, por ejemplo, a darnos cuenta que hay un Dios. Entonces, ya después cuando una persona llega y le presenta el Evangelio, le habla de Cristo, ya eso le debería de ayudar a las personas que ya se dio cuenta que hay una creación perfecta, que solamente alguien con mucha inteligencia pudo haber hecho todo eso, todo lo que está creado y funciona como un reloj perfecto. Entonces, eso ya nos debería de ayudar a que cuando alguien viene y nos habla de la palabra, nos trae la palabra de Dios, nos debería de ayudar eso nos inclinaría a creer lo que se nos viene a explicar acerca de la palabra de Dios cuando alguien nos viene y nos predica, nos comparte de Dios. Entonces, esa sería como la función de la revelación general, de la creación, lo que vemos, lo que oímos, lo que palpamos, toda la creación. Entonces, esa sería como la función de la revelación general. Nos ayuda a inclinarnos a creer que hay un Dios que hizo todas las cosas y que es la primer causa no causada, porque Él es eterno, Él siempre ha existido. Entonces, con ver la creación o tener conciencia, no, ¿sabemos que necesitamos un Salvador? No, no necesariamente. Lo único que nos dice es que hay un Dios. Entonces, esa sería la revelación general. Vamos a hablar un poquito entonces ahora de la revelación especial. Y esta es solo para algunos, ¿ok? Esta es solo para algunos. Y la revelación especial nos habla con detalles de quién es Dios, quién es Cristo, quién es Dios Padre, quién es Dios Hijo, quién es Dios Espíritu Santo. Ya nos habla con detalle de todo eso y cuál es la función de cada uno de ellos en lo que es la salvación, por ejemplo. Cada uno tiene su función. Vamos a leer entonces esta cita en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2. Dice versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. La revelación especial es algo que Dios da solo a ciertas personas, como lo había dicho al principio. En estos tiempos se revela por medio del Hijo. El Hijo nos dejó sus enseñanzas, la Biblia, todo lo que está escrito ahí en la Biblia, son enseñanzas de Cristo, ¿verdad?
La Biblia habla de Cristo desde Génesis para acá. O sea, el Antiguo Testamento era la sombra de lo que habría de venir, o sea, la sombra de Cristo. No se nos habla del nombre de Cristo exactamente, pero todo iba a ser sombra de lo que iba a venir. Todo el Nuevo Testamento nos habla de Cristo, todas las enseñanzas que Él nos dejó. Entonces, en estos tiempos, Él se revela a nosotros, Dios, por medio de su Hijo. Y la Biblia está disponible para todas las personas, pero el entendimiento, el entendimiento de ella, de la palabra, no es para todos. No es para todos. La Biblia ahí está disponible y todo, pero al que Dios le da entendimiento, ese es el que va a entender la palabra de Dios. Entonces el ser humano adquiere conocimiento en dos formas, la forma empírica y la forma racional. Y la forma empírica es por lo que vemos, lo que oímos, lo que palpamos, lo que gustamos, ¿sí? Que esa sería la creación como ahorita lo estábamos viendo. Y la forma racional, pues es todo lo que conocemos por medio del intelecto, ¿ok? Por ejemplo, las matemáticas no se aprenden de forma empírica, no se aprende nomás con verla, con palparla, no se palpa, no la oímos, no la gustamos, es algo que se aprende razonando, eso es intelectual. Y en el cristianismo hay cristianos sensoriales que todo lo quieren sentir, y en sus reuniones vemos que gente cayéndose, gente gritando, corriendo, etcétera, y dicen que esa es prueba de que Dios está ahí en ese lugar, que hay un avivamiento. Y eso ¿cómo se dice? Sensorial. Que quiere decir que se basan en las emociones, en los sentimientos, todo ese tipo de cosas que se viven en algunas iglesias donde se hace una bulla, un relajo y dicen que es el Espíritu Santo actuando ahí, haciendo presencia, acto de presencia ahí y avalando todo lo que ahí se lleva a cabo. Eso es lo sensorial y eso es muy peligroso porque todo lo tenemos que razonar, todo es razonable en la Biblia, todo es razonable. Entonces la revelación especial no se recibe ni de forma empírica ni de forma racional, sino que la recibimos directamente de Dios. A quien Él se quiere revelar, se revela. Solo a quien Él quiere revelarse. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 en la Reina Valera 1960. Dice versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Dios tiene que darle vida al hombre natural porque está muerto en vida. Y solo así, dándosele vida, es que va a poder entender las cosas que son espirituales. Y el hombre natural, es decir, el que viene de Adán y Eva, todos desde que venimos de Adán y Eva, traemos esa naturaleza con tendencia a lo malo, a pecar. Y dice la Biblia que no busca a Dios, nadie busca a Dios. Y que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso es que se le tiene que dar vida, tiene que hacérsele nacer de nuevo. Y es cuando se le hace nacer de nuevo, cuando él puede y tiene capacidad ya de buscar a Dios y empieza a conocer de Dios y Dios le empieza a revelar. Porque todo el que es nacido de nuevo, recibe esta revelación especial. Una vez que Dios lo llama, esta persona que antes estaba muerta, tiene ahora vida y empieza a buscarle de Dios y empieza a esa sed de conocer a Dios y le empieza a conocer y es algo que no se acaba hasta que esta persona muere. Y en ese caminar, desde que es llamado, tiene que haber un avance en la persona, un avance en su crecimiento, en el conocimiento de Dios, un avance en sus hechos, lo que vive, va haciendo cambios en su vida, va dejando las cosas atrás, las cosas viejas, como dice Pablo, eso quedó atrás y va santificándose,
lo que es la santificación, hasta que llega a la glorificación, que es cuando ya Dios nos dé el nuevo cuerpo, el cuerpo glorificado, que es el último paso de lo que se le llama la cadena de oro. La cadena de oro, donde empieza con la elección, que lo vemos eso en Mateo, digo en Romanos 8, empieza con la elección, y a los que eligió a esos predestinó, a los que predestinó a esos los llamó, a los que llamó los justificó, a los que justificó los glorificó. Todo está ahí, todo lo hizo Dios. Entonces, el fin de esos pasos es la glorificación. Y esas son las personas que van a tener la revelación especial. Los demás no tienen la revelación especial, tienen la revelación general, la que es para todo mundo, para todo ser humano. Pero solamente el Hijo de Dios tiene la revelación especial. Y a Dios así le ha placido a hacerlo. Entonces, cuando nos dicen que nosotros escogemos a Dios, eso no es bíblico. Nadie podría buscar. Si eso fuera así, nadie fuera salvo. Porque dice la Biblia claramente que nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios. Todos a una, dice, se desviaron, se hicieron inútiles. Eh, Presurosos están sus pies, dice, para hacer el mal. Tantas cosas que habla ahí en Romanos 3, donde se nos da una serie de versículos sacados de como de 9 libros, más o menos, 9 o 10 libros diferentes en la Biblia, donde se nos describe la naturaleza del ser humano. Entonces, si eso dependiera de Dios, del hombre, el buscar a Dios, nadie fuera salvo. Nadie. Es Dios el que escoge, y lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Entonces el hombre en su naturaleza humana caída puede ser muy inteligente con sus 5 sentidos al 100%, pero está muerto para las cosas de Dios. Nos ilustran, por ejemplo, a un hombre que está ahogándose ahí en el mar y que está pidiendo auxilio, y que le avientan una llanta ahí, un salvavidas, y que este hombre la alcanza y se alcanza a salvar. Así nos ilustran la salvación del hombre, dándonos a entender que el hombre, él todavía tiene algo en su ser para buscar a Dios y salvarse, pero en realidad esa ilustración está equivocada. Esa ilustración, de la manera como debería de ser dicha, es que sí, ese hombre está en el mar, pero está allá en el fondo del mar muerto, ya putrefacto, listo para empezar a flotar a los 3 días. Y llega Dios y lo saca del fondo del mar, muerto, y le da nueva vida. Esa sería la forma de ilustrar de decir esa ilustración. Entonces el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Tiene Dios que darle vida, y una vez al que le da vida, a ese le da la revelación especial. Y ese hombre empieza a crecer en el conocimiento de Dios, lo cual es la vida eterna. Porque dice la Biblia que esa es la vida eterna, conocerle a Él y al que lo envió. Y la condenación es lo contrario, que la luz vino al mundo y los hombres rechazaron la luz, prefirieron las tinieblas, porque sus obras eran malas. Vamos a ver otro versículo en Daniel. Daniel, capítulo 12, versículo 4. Y esto está en la Nueva Biblia de las Américas. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Vamos a ver esa misma en la Reina Valera 1960, esa misma cita. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado para otro, de un lado a otro, y la ciencia se aumentará. Entonces, dice, Dios se ha revelado por medio de los profetas y por teofanías. Es otra manera que Dios usa para revelarse, por los profetas y por teofanías. ¿Qué es una teofanía? Una teofanía es una manifestación visible de Dios, como por ejemplo, si se recuerdan la zarza ardiendo. La zarza ardiendo, esa es una teofanía. Allá cuando se presentó Dios a Moisés. Entonces tenemos la teofanía, si recuerdan, cuando también llegaron con Abraham tres varones. Uno de ellos era Dios,
y otros dos que después se siguieron de largo, pero que fueron atendidos ahí por Abraham. Esa también es una teofanía. Y ahí se presentaron como seres humanos, como varones, unos varones, dice ahí la Biblia. Entonces, esas son teofanías. Y vamos a ver la de Moisés y la zarza ardiente, que está en Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 6, en la Nueva Versión Internacional. Y dice versículo 1: Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía, así que pensó: ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió Moisés. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces, aquí está lo de la zarza ardiente. Moisés aquí tuvo una revelación especial de Dios. Y vemos que Moisés nada tuvo que ver con esta revelación. Fue Dios el que decidió aparecérsele a Moisés. Aquí creo que este es el primer encuentro de Dios con Moisés. Entonces, Dios se revela a quien Él quiere. Sí, cuando Él quiere, Él es soberano. Y fue Dios quien se le reveló a Él. Se le llama revelación especial también. Vamos a ver el pacto de Dios ahora con Abraham. Está en Génesis 17, versículos del 1 al 5 en la Reina Valera 1960. Dice versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre yo y tú, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Abraham tuvo aquí otra revelación especial de Dios, como la acabamos de ver, la de Moisés en la zarza ardiente. Aquí es lo mismo. Aquí se le presentó Dios, se le reveló a Abraham. En estos tiempos hay muchos que dicen que Dios les dio una revelación, los supuestos profetas, y muchos les creen. El oficio de profeta ya no existe, como lo vimos en uno de los estudios de los dones. El don ya no existe, el don de profeta, de oficio de profeta. Existe todavía el don de profecía, que profecía quiere también decir proclamar la palabra, lo que ya está escrito. No necesariamente es siempre la palabra profecía, no necesariamente es predecir el futuro, sino que dice también la definición es proclamar la palabra, lo que ya está escrito. Cuando alguien viene y le habla a uno acerca de la palabra de Dios, nos está profetizando. Eso es importante entender esa diferencia. En don de profecía y el oficio de profeta. Ahorita ya Dios nos habla con la pura palabra de Dios. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahí está todo lo que necesitamos. Todo lo que Dios nos quiso revelar, allí está. El entender eso es lo que va en proceso. Mientras nosotros vamos sumergiéndonos más en la palabra, Dios nos va revelando más cosas de las que ya están ahí escritas. Y si alguien viene y nos dice una revelación nueva que contradice lo que ya está escrito allí, eso es falso. Porque la palabra de Dios no puede contradecirse nunca. Nunca puede contradecirse. Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos esta revelación especial?
Bueno, pues porque Dios ha puesto en nosotros el deseo de conocerle. Ha puesto el deseo de conocerle, un deseo que no cesa y ni cesará hasta que nos muéramos. La persona siente cuando ha nacido de nuevo, porque ese es un cambio en la vida, un cambio radical, radical. La persona se tiene que dar cuenta y los que están alrededor también se tienen que dar cuenta. Por eso es que sabemos que la tenemos. ¿Y qué hicimos para nosotros para conocer esta revelación? Pues en realidad no hicimos, nosotros no hicimos nada, porque Dios se le revela al quien Él quiere, a quien Él hace nacer de nuevo, a ese Dios le revela todo lo que necesita para entender a Dios, para seguirle, para guardar sus mandamientos, para guardarse de no hacer lo que Dios prohíbe que hagamos. Entonces estas son las dos revelaciones, la revelación general y la revelación especial. La revelación especial, digo la revelación general, como dijimos, es para todos, para todos. Y se nos da a través de la conciencia que ya está en nosotros, que eso sería la inmediata, como dijimos, porque ya la traemos desde que nacemos. Y también la creación, todo lo que vemos en la creación, todo. Ahí está la inteligencia de Dios, ahí la vemos. Eh, este, y la revelación especial, esa es solamente para los hijos de Dios. A quien Él quiere revelarse, Él se revela y nos ha dejado por escrito sus estatutos, sus mandamientos, que son los dos testamentos. eh, y esas son las maneras como Dios se revela a los hombres, al ser humano. Y entonces esto sería, hasta aquí llegaríamos con el estudio. Este es el Fundamentos número 1 y vamos a seguir con esta serie. Vamos a seguir con Fundamentos 2, 3, 4, 5. En esta lista vamos a estudiar los atributos de Dios, la omnipotencia, la omnipresencia, la inmutabilidad, la bondad de Dios, la sabiduría de Dios. Eh, Vamos a estudiar acerca de las escrituras también, acerca del canon bíblico. Vamos a estudiar la Trinidad, todo lo que es base, lo que es fundamentos, que nos va a ayudar a entender cuando ya caminemos por la Biblia en orden secuencial. eh, Nos van a ayudar todas estas bases porque son fundamentos. Nos va a ayudar a que no tropiecemos cuando vayamos encontrándonos versículos así que están escabrosos, eh, los cuales hay bastantes que la gente se confunde y dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Aquí parece que se contradice la Biblia, no que no se pierda la salvación, parece ser que sí se pierde. Para eso, para llegar ahí fuertes, necesitamos estudiar los fundamentos primero. Yo recuerdo que a mí me decían cuando yo empecé a ir a la iglesia que tenía que leer el libro de Juan primero, el Evangelio de Juan. Porque el Evangelio de Juan supuestamente habla de puro amor y no está tan difícil de entender, pero en realidad lo primero que tiene que aprender uno es quién es Dios y quién es el hombre. Ver la gran diferencia que hay entre Dios y el hombre, ver qué puede el hombre en sí, qué puede hacer y qué no puede hacer, y ver quién es Dios en su omnipotencia, en su omnipresencia, en todo lo grande que Él es, ver que Él todo lo puede, y eso nos va a ayudar a entender la Biblia cuando ya caminemos por la Biblia secuencialmente. Entonces hasta aquí llegaría el estudio y que Dios le bendiga con conocimiento, razone todo lo que le enseñen, todo lo que le enseñen desde detrás del púlpito, usted razónelo, lo que lea usted razónelo también, e interprete la Biblia con entendimiento, no con las emociones. Tiene que uno que razonar todo lo que se nos dice. La Biblia tiene lógica, es razonable. Entonces que Dios le bendiga con conocimiento.